La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta, en su propia voz, El debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Es martes de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y vernos. Escucharnos a través de Radio Universidad 89.5 FM y vernos a través de el canal 24 de Televisión Abierta. Estamos en el foro de TV UAC del Centro Universitario Cerro de las Campanas. Y por supuesto en esta ocasión, pues la doctora Marta Gloria Morales Garza y Efraín Mendoza Zaragoza. Buenas tardes. Con un programa que se va a centrar en un balance de lo que ha sido 2022, un poco en el perfil de nuestros programas, con el acento en lo político, y que bueno, se trata aquí de una mirada general centrada en la disputa por el país, en la disputa de un proyecto económico que es visible para la ciudadanía en general, sobre todo a través de las disputas electorales, a través de las políticas públicas que los gobiernos ejecutan y que, bueno, son sometidas al interés de la población y votadas y transformadas ya en actos de gobierno. Primeramente, Marta, me parecería importante enmarcar esta cuestión en una vista rápida del panorama global. 2022 ha estado marcado inevitablemente por el conflicto bélico en el territorio de Ucrania, pero no radica ahí la importancia fundamental. Que haya guerras en el mundo, esto es parte de la historia de la humanidad, ¿sí? Desafortunadamente. Desafortunadamente, el conflicto está en la base de la convivencia de todas las sociedades. Particularmente en la medida en que Ucrania es un punto donde se están disputando hegemonías globales. Y básicamente estamos hablando de la disputa también por una narrativa global donde Occidente, léase Estados Unidos, Europa, pues han armado a Ucrania para defenderse de Rusia, que tiene una historia en esto que ha llamado Operación Militar Especial, pero que para el lenguaje de Occidente pues es una invasión. Y esto tiene que ver con que en el discurso también de Rusia, estando también ubicada en el bloque que podríamos considerar también a China, pues está hablando de que el mundo unipolar ya acabó y que estamos en presencia ya de un nuevo juego global, una multipolaridad donde ya no domina Estados Unidos y que en algunos años vamos a tener ya el predominio de China. De China probablemente. En el mundo. Entonces me parece que eso es importante como un punto de trasfondo general. Y una segunda cuestión tiene que ver con este péndulo hacia la izquierda, este movimiento pendular hacia la izquierda que ya vimos hace una década en América Latina, pero que hoy estamos nuevamente presenciando y que, en mi apreciación, pues tiene que ver con este asunto geopolítico global, es decir, la disputa por el modelo económico que ha de imperar en el mundo. Hay un agotamiento del modelo neoliberal, pero hay mucha resistencia también para aceptar ese deterioro. Y bueno, eso es el gran trasfondo en el que nos encontramos en este momento. Sí, es el gran trasfondo, es un análisis muy complicado, sobre todo pensando en las dimensiones del programa, pero que tiene muchísimas implicaciones. Es decir, para el auditorio, cómo este conflicto por la hegemonía mundial, porque eso es lo que está en disputa, si Estados Unidos podrá seguir siendo el único polo de poder del mundo o ahora nos volvemos multipolares después de la caída de la Unión Soviética. Me parece que sigue estando en disputa, aunque yo comparto contigo de que esto más bien ya van de caída y son patadas de ahogado. Estados Unidos ya no tiene el predominio y más bien aparece, como tú dices, muchos polos y particularmente China,
que ha sostenido en los últimos años tasas de crecimiento muy importantes, pero además que está haciendo revoluciones tecnológicas casi en todos los ámbitos. Es impresionante el potencial de China, no solamente en términos del tamaño brutal de su población, sino la forma en que ha entrado al mercado de manera abrupta y rápida, ¿no? Con buenos productos, con precios más baratos y que se ha metido a todo el mundo. Es decir, no, está en Europa, está en América Latina y penetró a Estados Unidos, nomás que Trump ahí se medio quiso y Biden siguen peleando con Estados Unidos y eso le abre muchas posibilidades al mundo entero. Es decir, el reacomodo en las élites permite que los países periféricos y semiperiféricos se reacomoden y eso es lo que yo creo que está pasando en América Latina. Pero, digamos, vamos a entrar como en detalle. 2022, si pudiéramos ceñirnos a 2022, ha sido el primer año libre de COVID, digo, entre comillas libre, no estamos libres, que quede claro, pero ya no es la época de la pandemia fuerte, sigue como enfermedad, sigue el virus bailando, bueno, no sé si bailando, pero bueno, sigue ahí. Sigue activo. Sigue activo. Ya pasamos, digamos, el estruendo. El estruendo, sí. Pero las economías no se recuperan y no tiene que ver solamente con el COVID, sino con cuando frenas una economía de la manera tan bárbara como fue el COVID, la reactivación de la economía se vuelve muy lenta. Estados Unidos no está creciendo, el mundo no está creciendo, el único país que está creciendo y a tasas muy bajas es China, 3% están calculando que crezca en este año China, cuando ella traía tasas de crecimiento del 7 constantes, 7-8%, las tasas de crecimiento más altas del mundo, hay un frenón de la economía, una inflación terrible que se provoca en realidad por el asunto del COVID, porque se rompen las cadenas de suministro, lo cual quiere decir que el país que me mandaba un pedacito para que yo armara no manda y entonces yo no puedo terminar el coche, la tele o el microchip, lo que sea, digamos. Eso serían las cadenas de suministro y entonces pues se atoran las ventas, ¿no? La inflación sube porque hay poquitos productos y tenemos inflaciones que en México hacía... Pues creo que desde la época de Miguel de la Madrid no teníamos inflaciones tan altas, pero no son las más altas. México ha logrado controlar los precios, incluso empieza a bajar ligeramente, pero todavía tenemos tasas de 6.57 para cerrar este año. Vamos a ver. Estados Unidos la tiene más alta y el mundo más. Europa tiene tasas inflacionarias altísimas porque a ellos les pega aún más el impacto de la guerra. Porque la guerra sus tiene... sus propias sanciones. Claro, las propias sanciones que ellos se ponen les pegan a ellos. Es como actos medio suicidas lo que está pasando. Es decir, Ucrania es un país muy complicado porque Ucrania nace como país independiente en 1991. Después de la disolución de la Unión Soviética, nacen 15 países. Los países que eran parte de las repúblicas socialistas. De la URSS. De la URSS. Por eso... se van separando, uno de esos países es Ucrania. Pero todos estos países, por cierto, pero particularmente Ucrania, que es el que ahorita nos interesa, son países que tienen muy recientemente adaptada la democracia, con muy débil institucionalización, y Ucrania se ha convertido, bueno, ha tenido presidentes que entran y suben y primeros ministros que caen, o sea, terriblemente débil la democracia en Ucrania. Finalmente se está convirtiendo en un terreno de ajuste de cuentas entre Rusia y Estados Unidos. Ucrania no tendría que estar ahí. Ucrania, como siempre sucede en estas guerras, son los que ponen los muertos y los otros traen su pleito afuera. El presidente de Ucrania se tendría que dar cuenta que ponga a pelear a los que quieren, ¿no? Él no. Que es un peón. Es un peón. Es un terrible peón porque él coquetea con la OTAN y los prorrusos, que es normal que haya prorrusos en una parte del territorio, pues porque era parte de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas, etcétera, están peleando sus autonomías. Entonces este juego interno provoca la guerra o da lugar a la guerra, pero en realidad el verdadero objetivo de la guerra es ponerse al tú por tú entre Estados Unidos y la Rusia de hoy por el tema de la OTAN, que pues, son fronteras. Es un tema muy complicado, pero la frontera de la OTAN mantiene la estabilidad en términos de poder entre Oriente y Occidente. No se pueden mover. Y Ucrania está jugando con ese movimiento y obviamente Rusia no puede renunciar a eso, porque es como decir que se recorre la frontera de los misiles pegaditos a México. Y México, pues, ¿qué onda? ¿No? Claro. Ese es el tema, ¿no? Ahora,
el impacto en Europa es brutal. La inflación solamente por el impacto en gas, porque, bueno, Ucrania, alguien me tendría que preguntar, bueno, ¿y qué produce Ucrania? ¿Por qué es tan importante? Bueno, nada más uranio y plutonio. Es decir, toda la reserva nuclear está ahí en Ucrania, pero además es el granero del mundo. Maíz, trigo y soya. Productor principal de los 3 productos que acabo de mencionar, y de gas, por supuesto, que es el que manda el gas a Europa. Por eso la inflación es tan fuerte en Europa, porque el gas encareció por la guerra. Entonces, la guerra de Ucrania está significando una presión a las economías del mundo para la inflación, además del tema del COVID, y además la tensión por quién va a ganar este gran pleito de hegemonías, que yo creo, como tú, que ya está ganado por China, o más bien está ganado por un sistema multipolar, como bien lo dijiste tú. Yo creo que es la tendencia a la que vamos. Y bueno, yo creo que así como Ucrania tiene hoy pues digamos, ese escenario de esta gran batalla por la hegemonía global, haciendo un salto, espero que no muy forzado, hacia América Latina, ¿sí? Para llegar luego a México, tendríamos que ver que también en 2022 Brasil, que tuvo elecciones hacia el final del año, tuvo en vilo no solo a los brasileños, sino al mundo. Claro. ¿Por qué? Porque Brasil es una economía poderosa a nivel mundial. Claro. ¿Sí? Y se estaba definiendo el futuro del modelo económico neoliberal, o un modelo pues sustentado en las prioridades de los derechos sociales o de los excluidos. De tal forma que lo que sucediera en Brasil tendría impacto global. Y bueno, inmediatamente ya vimos a Lula ya en giras internacionales, recuperando el viejo papel que en su primera presidencia tuvo a nivel global. Y bueno, tenemos entonces que la izquierda latinoamericana en particular, pues veía allí un momento crucial para poder avisorar la suerte del modelo económico del mundo. Vamos a ver una imagen rápida, Marta, y auditorio, si nos lo permiten, donde se visualiza el actual mapa político de América Latina. Y bueno, Brasil, podemos ver que era un espacio amplio. Imagínate que hubiera ganado Bolsonaro. Se vería un azul enorme, que es el color donde está identificado el espectro de derecha. Pero tenemos allí 12 naciones que tienen gobiernos no conservadores, gobiernos que priorizan políticas sociales, y tenemos por ahí algo significativo, que con el triunfo de Lula tenemos las 5 economías latinoamericanas más potentes integradas ya en lo que podríamos llamar este bloque de izquierda. Brasil, que es la principal, México, Argentina, Chile y Colombia. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque la izquierda efectivamente gana las elecciones, pero ojo, no es lo mismo ganar las elecciones que hacerse del poder. No. Porque desde una vez que gana en las urnas, ahora se inaugura una nueva lucha, que es tener desde las instituciones el control de la economía o el control de las políticas públicas que permitan efectivamente mover ese énfasis del mercado a lo social. Y ya en el ejercicio del poder hemos visto que estas naciones han mantenido ciertos niveles de inestabilidad, y hay muchas razones, entre otras los márgenes tan cortos con los que ganan los gobiernos de izquierda. Tenemos un Lula que gana por décimas, ¿sí? No por puntos, bueno, por un punto. O Pedro Castillo, que gana ese sí por unas décimas. Cuantas décimas en el Perú, y eso los lleva pues a un cuadro de inestabilidad como lo que estamos presenciando en este momento. ¿Tú qué lees, vamos, en este mapa que está dominante una tendencia hacia la izquierda? El mapa me encanta, debo confesar, porque creo que hace muchos años, después de esta primera oleada de gobiernos que algunos llamaron progresistas, porque el concepto de izquierda luego se jala mucho y cabe en gente que no debería estar, pero en fin. Y ahora vuelvo a pensar igual, es decir, no estoy tan convencida de que todo lo pintado de rojo sea izquierda como tal, pero sí estoy convencida de 2 cosas. Estos triunfos de estos gobiernos que están en rojo y
coincido contigo, donde están los países más importantes de América Latina en términos de su poderío económico, yo agregaría a Venezuela por el poder del petróleo, a pesar de que Venezuela No, está sufriendo... Y que empieza a recuperar ese papel. Exacto. Ajá. Yo creo que son gobiernos que nacen y son votados porque la gente está harta de los gobiernos y de las políticas neoliberales y les parece que tendría que haber opciones para América Latina. Y los gobiernos tradicionales no lo están dando. Junto con estos triunfos de los gobiernos, vamos a decir de izquierda para simplificar, está el desbaratamiento de los sistemas de partidos tradicionales. Este año de 2022 se inicia con el gobierno, la elección de Costa Rica y se cierra. Tú dijiste con Brasil, yo me atrevo, y tienes razón, me atrevo a alargar al diciembre del 2022 porque son las primarias de Paraguay. En el caso de Paraguay, que en otro momento explicaría, que tiene un sistema electoral muy padre, por cierto, que podríamos copiar algunas cosas, tiene como unas primarias que sería como la elección al interior de los partidos, pero que muchos dicen que estas primarias reflejan el resultado posterior. Por eso lo agrego como al caso de Paraguay. Empieza con Costa Rica, donde no gana la izquierda, pero gana una especie de partido nuevo, nada tradicional en Costa Rica, que se había caracterizado por dos partidos, en algunos casos llamados el rojo y el blanco y el colorado, o el Partido Liberal y Conservador, con nombres que correspondían a la reforma, y que fueron totalmente desplazados. Entonces, están sucediendo dos fenómenos. Primero, los partidos tradicionales están siendo desplazados por fusiones extrañas que vinculan a segmentos importantes de la izquierda. Incluso el de Costa Rica, que es un partido socialdemócrata, declara como principio que él busca la convivencia entre el sistema del mercado y el sistema del poder del Estado. Es decir, una propuesta como un poco la que planteó en 1910 la Revolución Mexicana, la coexistencia, pero que tiene al interior de su gobierno sectores los menos radicales de la izquierda. Yo diría que es un partido de centroizquierda. Podríamos hasta incluirlo dentro de los rojos y no está incluido. Y lo que refleja un poco es la molestia de la sociedad. Y entonces los votantes, y eso es lo que vuelve muy complicado el asunto y que también nos lleva a México cuando sea el momento, los votantes son de un perfil muy amplio, Efraín. O sea, uno diría, por ejemplo, Allende, que también fue un triunfo electoral muy chiquitito, pero con un perfil no tan amplio como ahora. Estos triunfos abarcan a la izquierda incluso más radical, a la izquierda centro y a segmentos de la socialdemocracia, no cristiana, pero sí de la socialdemocracia. Por eso, la Deutsche Welle que hace este cuadro, para evitarse estos matices, dice gobiernos no conservadores. Exacto. Sí, no, porque es que el tema es complicado. Exacto. De cómo los ubicas. Porque incluso hay centroizquierda y centroderecha. Exacto. Pero bueno, de alguna manera tenemos que visualizar la tendencia dominante. Sí. Es una tendencia claramente dominante en contra del neoliberalismo y en contra de los partidos tradicionales y de las formas de agrupación tradicional. Y lo que se están armando son partidos multiclasistas, muy difíciles de estructurar, con ideologías muy extrañas, que de repente parecen confundirse. Bueno, por ejemplo, el caso del Salvador es un caso interesantísimo. Está considerado como de derecha en casi todas las clasificaciones. Las geometrías. Algunos dicen que es hasta un dictador, me parece un exceso, pero ¿te vas a acordar del nombre del presidente Nayib Bukele. Bukele. Sí. Es un personaje extraño. No tiene el discurso tradicional de la derecha. Es como inclasificable, ¿no? Difícil, muy difícil, ¿no? Y luego oímos al final de la marcha del cuarto informe de gobierno, digamos, de Andrés Manuel, hablar de sí mismo y de su proyecto y del proyecto de la Cuarta Transformación como de un proyecto humanista. Y entonces uno dice, a ver, izquierda, derecha, ¿cómo clasificamos, no? Es decir, eso es lo que está pasando y está bien. Se están rompiendo con los esquemas viejos y se están creando grandes conformaciones de movimientos sociales que incluyen a jóvenes, a viejos, de un color, de otro color. Y eso está padre, se está revolucionando América Latina. Con un solo grito, basta de las políticas neoliberales y basta de la corrupción. Es decir, el triunfo que a mí más me sorprende, te confieso, es el de Petro en Colombia, ¿no? Porque él sí es un
declarado guerrillero. izquierdista. Es un guerrillero, hay que decirlo con esas palabras. Es un personaje muy importante que estuvo a punto de ganarle a Duque, pero no pudo. Y hoy sí la sociedad dijo basta de Duques y de sus políticas neoliberales. Colombia parecía imposible de que lo penetrara la izquierda, sobre todo por una larga trayectoria de la presencia de la guerrilla, 70 años. Chile no me sorprende, Brasil no me sorprende, Argentina no me sorprende, pero el caso de Colombia me sorprende muy gratamente, digamos. Andamos con los tiempos ya. Entonces, sí, América Latina se está convulsionando y yo como que para cerrar y dejar el tema del próximo programa, Efraín, si te parece, quiero robarte esa frase, o dila tú mejor. No, adelante. Que los gobiernos llegan, nos da mucho gusto a algunos, a mí en particular me da mucho gusto, pero llegan con márgenes de victoria o muy escasos o con el Congreso en contra, claramente, o con apenitas, y entonces no pueden alianzas gobernar. Muy frágiles. El caso de Castillo es dramático. No podemos, no hay tiempo para analizar el caso del gobierno de Perú. Castillo es el que era hasta ayer presidente de Perú y fue pues destituido y encerrado. No tenía el control, no nada más no tenía el control de la Cámara, casi no tenía diputados en la Cámara. Y se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Todo el mundo votó porque se fuera y que llegara la vicepresidenta. Esperemos que haya un buen resultado en Perú, no lo veo claro. Pero también Lula ganó por un punto, ya lo dijiste tú. Castillo por fracciones. En Colombia no ganó por demasiado, Petro. Boric está teniendo problemas, curiosamente, con la ultraizquierda, no tanto con la derecha, pero ahí están. Es decir, y esto te lo robo porque tú lo mencionaste, los gobiernos de izquierda ganan, pero se mantienen peleando como si fueran oposición. Y esto desconcierta a algunos, sobre todo a la derecha, que dicen, pero ¿por qué siguen actuando como oposición? Son oposición, porque llegan y los medios de comunicación, ¿quién los tiene? La derecha. Las empresas, ¿quién las tiene? La derecha. Todo el poder económico está en la derecha, entonces tienen que ir sorteando los baches de una carretera que se ve terriblemente bachosa, llena de baches, como si fuera de una guerra, ¿no? Ganan las instituciones formales, pero todo el aparato ideológico, mediático, judicial, en todos sentidos, están en contra, ¿sí? Y tienen que seguir sosteniendo una batalla contra esos sistemas. Y bueno, yo rápidamente recuerdo aquí, hace unos días, la ONU, a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social, reconoció, más que reconoció, puso el acento y dijo, las élites del mundo tomaron el control de los organismos mundiales, cambiando las reglas en beneficio propio y empujando a los estados al colapso. Es decir, esto es importante sobre todo por un punto con el que quisiera cerrar, Marta. Las derechas, estas derechas, siguen vivas. ¡Claro! Y hay una derecha extrema que antes no se atrevía a decir su nombre. Ahora ya se llaman a sí mismos y derechas. Se juntan descaradamente. Abiertamente, con un discurso, ya en el discurso instalado en la posverdad, es decir, que no se verifica en los hechos, sin embargo, que es simplificador y que tiene posibilidades de arraigar y que va incluso no solo contra los gobiernos de izquierda, sino incluso contra lo que ellos llaman la derechita cobarde. Se reunieron en México como una señal de decir, ya estamos aquí y vamos a entrar a la competencia electoral. Para cerrar, ¿tú consideras que esa derecha que se está aglutinando, ultraderecha, y que está ya asumiéndose como tal, tenga capacidad de aglutinarse y de constituir para 2024 una posibilidad real de que todos esos poderes oligárquicos que defienden privilegios pueda disputar la presidencia de la República? Yo te diría para cerrar, está viva, está iracunda y la quiere pelear. Tengo la impresión de que no van a poder porque Andrés Manuel se ha sostenido como político de oposición. Las mañaneras son eso. Es un combate discursivo en contra de la derecha y lo tiene que seguir. Con esto, digamos, cerramos este programa para continuar en el próximo. Sí, le decimos a nuestra audiencia, hay una segunda parte que tiene que ver justamente con el análisis de lo nacional, justamente como balance de 2022. Muchas gracias
seguimos atentos. Gracias. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.